Vamos a estudiar la presión osmótica, la última de las propiedades coligativas que veremos en esta cursada. Empecemos considerando el siguiente sistema. Tenemos dos fases líquidas, alfa y beta, ambas constituidas por el mismo solvente y con uno o más solutos, y expuestas a la misma presión P. Estas fases están separadas por una membrana semipermeable, que solo permite el paso del solvente. Los solutos no migran a través de la membrana. Esta membrana es la clave de la presión osmótica. Si bien el primer reporte de una membrana semipermeable fue a mediados del siglo XVIII y consistía en un intestino de cerdo, recién en 1959 se fabricó con acetato de celulosa la primera membrana de ósmosis capaz de dejar fluir de forma selectiva el agua, rechazando las sales disueltas. Desde entonces, el desarrollo de membranas de ósmosis ha estado enfocado mayormente a la obtención de agua dulce. Si bien el mecanismo a través del cual funciona la ósmosis no es relevante desde el punto de vista termodinámico, podemos mencionar brevemente los tres mecanismos por los cuales puede tener lugar. El primero es que el poro de la membrana es muy pequeño y solo puede pasar el solvente a través de este tamaño de poro, no el soluto. El segundo mecanismo es que el solvente se puede volatilizar en los poros de la membrana y condensa en la otra fase líquida. El tercer mecanismo es que el solvente se disuelve de alguna forma en la membrana selectivamente. Volvamos ahora a nuestro sistema. Consideremos que la fracción molar del solvente es mayor en la fase alfa, es decir, es menor la concentración de solutos en esta fase. Como vimos en la primera clase de propiedades coligativas, el potencial químico del solvente es igual a su potencial químico puro más RT por logaritmo natural de X. Por lo tanto, el potencial químico del solvente en alfa va a ser mayor que en la fase beta. Cuando se establezca el equilibrio, lo que ocurrirá entonces es que habrá una migración de moléculas del solvente desde la fase alfa, de menor concentración de soluto, a la fase beta. Esta migración de moléculas del solvente hará que el volumen de beta aumente y el de alfa disminuya, lo que se traducirá en una diferencia en el nivel de líquido entre estas dos fases. Una vez que el sistema alcanzó el equilibrio, el potencial químico del solvente en ambas fases es el mismo y ya no hay influjo neto de solvente entre alfa y beta. El potencial químico del solvente en la fase alfa está dado por la ecuación 1, mientras que en la fase beta está dado por la ecuación 2. En la fase beta, la presión será igual a P más Pi, donde Pi es la presión hidrostática causada por la mayor altura del líquido en esta fase respecto a la que hay en la fase alfa. Pi es igual al producto de la densidad ρ de la solución beta por la constante gravitacional G por la altura h de la columna de líquido. Pi es entonces la presión osmótica y podemos describirla como la presión que habría que aplicar a la fase beta para que el potencial químico del solvente en esta fase sea igual al de la fase alfa. Es importante destacar que, si bien el potencial químico del solvente en ambas fases es el mismo, las dos fases tienen una presión distinta, o sea, el solvente está en equilibrio químico pese a que la presión es distinta en las dos fases. Como vemos, hay una diferencia de composición y de presión entre las fases alfa y beta. Lo que precisamos entonces es una forma de correlacionar estas variables con el potencial químico. Ya conocemos la dependencia de mu con X. Precisamos ahora la dependencia de mu con P para una fase líquida. Para esto, retomamos la definición del diferencial de potencial químico para el solvente puro, que es igual a menos la entropía molar del solvente por diferencial T, más el volumen molar del solvente por diferencial P. Veamos ahora cómo podemos proseguir. La forma más obvia es considerar que trabajamos a temperatura constante, con lo que llegamos a que el diferencial de mu respecto de P es igual al volumen molar del solvente puro. Integramos ahora el diferencial de potencial químico entre su valor a la presión P y a la presión P más Pi, y el volumen molar por diferencial P entre P y P más Pi. Llegamos entonces a que la diferencia entre el potencial químico del solvente puro a P más Pi respecto de este mismo solvente puro a P es igual a la integral entre P y P más Pi del volumen
molar puro por diferencial P. Para poder resolver el término derecho de esta integral, precisamos conocer la dependencia de B0 molar respecto de la presión. Como el potencial químico del solvente en alfa y beta es igual, la diferencia entre ellos debe ser 0. Si ahora restamos a la ecuación 2 de la transparencia anterior, la ecuación 1, llegamos a la ecuación 3, en donde la diferencia entre los potenciales químicos del solvente puro AP más pi y AP es igual a esta integral. Si reordenamos la ecuación 3, llegamos a la siguiente expresión. Ahora, para poder seguir avanzando, precisamos resolver la integral. La forma más simple de resolverla es considerando que el solvente en la fase líquida alfa y beta es incompresible. De esta forma, podemos sacar a B0 molar fuera de la integral, con lo que llegamos a la ecuación 5, que relaciona la presión osmótica con las fracciones molares del solvente en las fases alfa y beta. En el caso en que no pueda considerarse que se trabaja en condiciones ideales, debe reemplazarse en la ecuación 5 las fracciones molares por las actividades, tal como se indica en la ecuación 6. Veamos si podemos simplificar un poco más la ecuación 5, es decir, si estamos en condiciones de idealidad. Supongamos ahora que en la fase alfa solo tenemos al solvente puro, o sea que x de alfa es igual a 1, y además que en la fase beta los solutos están diluidos. Si x en alfa es igual a 1, entonces el logaritmo natural del cociente entre x beta y x alfa es igual al logaritmo natural de x beta. A su vez, x beta es igual a 1 menos x2 en beta, la fracción molar de solutos en esta fase. El logaritmo natural de 1 menos x2 en beta puede aproximarse a menos x2 en beta si los solutos están diluidos. La presión osmótica queda entonces representada por la ecuación 7. Buscaremos simplificar aún más esta ecuación. x2 en beta es igual a n2 sobre n más n2, que es aproximadamente igual a n2 sobre n, con lo que la presión osmótica queda igual a... Por último, podemos considerar que el volumen de la fase beta es igual a n por el volumen parcial molar del solvente, más n2 por el volumen parcial molar del soluto. Como n es mucho mayor a n2, despreciamos la contribución del soluto. Si además suponemos que el volumen parcial molar del solvente es prácticamente idéntico a su volumen molar puro, llegamos a que el volumen de beta es igual a n por B0. Sustituyendo en la ecuación anterior de la presión osmótica, llegamos finalmente a que la presión osmótica es igual a la concentración molar del soluto por R por T, que es la ecuación de Van Hoff para la presión osmótica. Comparemos el efecto de la presión osmótica con otra propiedad coligativa, como el descenso crioscópico, a partir de un ejemplo dado en el libro del Levin. En una solución 0,01 molar de glucosa en agua, la temperatura de congelamiento será de menos 0,02 grados Celsius, mientras que la presión osmótica será de 0,24 atmósferas, por lo que es equivalente a una columna de agua de 2,5 metros. El cambio es muy pequeño en el descenso crioscópico, pero es fácilmente notable en presión osmótica. Esto se debe a que el potencial químico en una fase condensada es muy poco sensible a la presión, o sea, hay que aplicar una gran presión para igualar los potenciales químicos. Si esta solución de glucosa se pone en contacto con agua pura a través de una membrana semipermeable, estando ambas soluciones a la misma presión, entonces el agua fluirá hacia la solución de glucosa hasta que en esta solución la presión sea 0,24 atmósferas mayor a la del agua pura, o sea, ocurre la ósmosis directa. Por otro lado, si se aplica una presión de 0,24 atmósferas a la solución de glucosa, no hay flujo neto de agua entre las soluciones, mientras que si esta presión es mayor a 0,24 atmósferas, habrá un flujo neto de agua desde la solución de glucosa al agua pura. La ósmosis inversa se utiliza ampliamente hoy en día para obtener agua pura. En el mundo se emplea mucho este principio para potabilizar agua de mar, ya que su consumo energético es notoriamente inferior a la destilación. En nuestro país también se usa bastante la ósmosis inversa, pero básicamente para potabilizar agua de pozo que tiene altos niveles de sales o bien contaminantes inorgánicos como
por ejemplo arsénico o nitrato. Sin embargo, la osmosis inversa presenta el inconveniente de que las membranas se bloquean con el tiempo, porque ocurre una precipitación irreversible de sales, ya que el agua a tratar viene prácticamente saturada de sales, que, al ser concentradas por la osmosis inversa, terminan precipitando tapando los poros de la membrana. Hemos visto que las propiedades coligativas se asocian a la actividad del solvente en la o en las fases líquidas, mientras que si estamos en condiciones de idealidad, dependen de la fracción molar del solvente. Sin embargo, las expresiones más simples de las propiedades coligativas involucran a los solutos, dependiendo linealmente de su concentración en soluciones diluidas. Vemos aquí las expresiones ideales para el descenso de la presión de vapor, para el descenso crioscópico, para el ascenso bulloscópico y para la presión osmótica. Todas estas propiedades coligativas dependen de la concentración de los solutos, pero no de su naturaleza. Ahora bien, ¿es esto real? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando el soluto es un electrolito que se disocia en solución? Como por ejemplo el cloruro de sodio, que se disocia dando sodio y cloruro. Para las propiedades coligativas hay que considerar los moles de sodio y los de cloruro. Es decir, si nuestra solución es 0,01 molar en cloruro de sodio, la concentración de soluto será 0,01 molar de sodio más 0,01 molar de cloruro, o sea, 0,02 molar de solutos. Pero esto no es tan simple. Como han visto en química analítica, hay sustancias que no se disocian completamente, como por ejemplo los ácidos y las bases débiles. Usemos como ejemplo el ácido acético. Aquí entonces tendremos que considerar como soluto a la suma del ácido sin disociar más la concentración de protones y la concentración de acetato para el cálculo de la concentración de solutos. O sea, hay que considerar el equilibrio ácido-base en este caso. Para los cálculos de concentración de solutos que se disocian, como es el caso típico de los electrolitos, se emplea un factor I para corregir la concentración en las propiedades coligativas. Este factor da cuenta del grado de disociación del electrolito. Por ejemplo, para el descenso bulloscópico, si tenemos un electrolito, la ecuación que debemos emplear es la siguiente. I es conocido como el coeficiente de Van Hoff. Este coeficiente es igual a nu por 1 menos J, siendo nu la relación entre los moles de iones formados en solución por mol de electrolito y J un parámetro que indica cuánto se aleja de la idealidad una solución de electrolito. J igual a 0 es una condición de idealidad a la que nos aproximamos cuanto más diluido está un electrolito. ¿Por qué sucede que J es distinto de 0? En primer lugar, porque puede tener lugar un equilibrio de disociación, como ya vimos. Pero también porque para un electrolito, aunque sea fuerte como en el caso del cloruro de sodio, la disociación casi nunca es completa, ya que los iones no se distribuyen al azar, sino que los iones de cargas opuestas se atraen, formando lo que se conoce como par iónico, que es una unión transitoria de estas cargas, pero que no llega a formar un enlace covalente como ocurre, por ejemplo, en los equilibrios de complejación. Las cargas permanecen siempre rodeadas por una esfera de hidratación, pero están fuertemente atraídas por su fuerza electrostática y no se mueven libremente, sino que lo hacen de forma disociada, lo que resulta en una disminución en la concentración efectiva del electrolito. Tomemos como ejemplo el nitrato de calcio, que en agua se disuelve dando un catión calcio y dos aniones nitrato. El nitrato formará un par iónico con el calcio, disminuyendo la concentración efectiva de electrolitos de la solución. En la siguiente figura se muestra el grado de formación de pares iónicos para electrolitos 1,1, es decir, la carga del catión y del anión son 1, como por ejemplo el cloruro de sodio. Electrolitos 2,1, el catión tiene carga más 2 y el anión menos 1, o al revés, como por ejemplo nitrato de calcio o sulfato de sodio. Electrolitos 2,2, como por ejemplo sulfato de magnesio, o 3,1, como es el caso del cloruro férrico. Puede notarse que cuanto mayor es la concentración de solutos, mayor es el grado de formación de pares iónicos. También puede apreciarse que a medida que aumenta la carga de los iones, mayor es el alejamiento de la idealidad, es decir, mayor tendencia tienen los iones a formar un par iónico.